Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha allí? Sí, Hola, bueno, perfecto. Estaban quedando algunos en sala de espera, no sé por qué de vuelta. Yo lo desactivé el otro día la función esta, pero parece que se me volvió a activar. Em, Ahí la volví a desactivar, así entran todos directo. Demos un minutito más a ver si el otro día estábamos en un entorno de arriba de 100 personas. Ahora estamos en 70, así que esperamos un minutito más y ya comenzamos. Bueno, ahora sí, buenas tardes de nuevo. Gracias por sumarse. Eh, la idea de la tarde de hoy es bueno, avanzar un poquito más con el teórico del IRAE, retomar lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Y redondear lo que es el hecho generador del impuesto para terminar alguna pincelada la clase que viene y ya ponernos con con la primera práctica, que es lo que nos va a llevar, más allá de que tenemos algunas diapos con algunos temas prácticos, ya la clase que viene eh, poder comenzar con la práctica uno, que es lo más interesante y lo más rico y lo que hace menos aburrido a esto, pero no podemos dejar de reafirmar los conceptos teóricos que van a ser necesarios tanto para la prueba teórica como para resolver los ejercicios prácticos. Si tenemos claro mi idea es ir de lo macro a lo micro y bueno, después se va haciendo más llevadero el tema para evitar, digamos, ir tan lento en las prácticas, sino directamente ir reafirmando los conceptos porque, digo, si vamos reteniendo ya cuando, como yo les digo siempre, cuando nos enfrentamos a los ejercicios y en la vida real, uno cuando analiza las situaciones o lo sabe o no lo sabe. Uno le puede sonar por dónde vienen, entonces es más fácil ya saber hacia dónde viene la pregunta o por qué lado hay que analizar el caso consultado. Y si no lo sabemos, bueno, nos va a llevar más tiempo, porque va a haber que repasar la norma entera y encontrar a ver dónde, dónde está regulado el tema. Pero siempre es más fácil si ya sé por dónde vienen los tantos. Entonces, vamos a avanzar yo estoy presentando la diapo de la clase pasada. ¿Alguna duda de la clase pasada antes de seguir? Sí, el silencio entiendo que implica que no hay dudas. Entonces, bueno, vamos a avanzar con la clase de hoy. Eh, Ahí me hacen dos preguntas. No pude asistir la clase pasada que dieron ahí. Tenés las diapositivas colgadas en el EVA, con lo cual podés ir repasando allí. Y si no, engancharte con
que no hayan iniciado, pero empezaban todos esta semana, con lo cual capaz que juntarte con algún compañero allí para ponerte a tiro. Y respecto a las consultas del TCA, más que nada, me imagino te referís no a las consultas de DGI, sino a una sentencia del TCA que vimos la clase pasada. Esa se puede, es probable que esté en la DGI, y si no, yo se las envío, se las comparto en la clase que viene, porque en algún lado la tengo esa. Sí, la pueden googlear por el número de sentencia, No, debería estar. sí. Si alguno tiene el link donde encontrarla, lo pasa, si no yo se los paso la clase que viene. ¿Algo más? ¿No? Bueno, vamos con la... Yo creo que estoy compartiendo, ¿no? Segundo. Vamos de nuevo. La clase pasada, un poco resumen de lo que vimos para ir... no vamos a repasar obviamente todo. Allí, ¿se acuerdan que, bueno, estuvimos repasando el hecho generador, que se dividía en 4 aspectos? Empezamos por el aspecto objetivo, estas eran las tres grandes capítulos, 3 grandes capítulos de rentas comprendidas en el IRAE, ¿sí? Las empresariales, las asimiladas empresariales y las rentas del IRPF. Nos concentramos en la primera de ellas, en las rentas empresariales, y analizamos en profundidad el artículo 3 del título cuarto en sus 2 literales, en el A y el B, en donde identificamos también dentro del B 2 numerales, y ahí era la importancia de ya retener los conceptos cuando hablamos de las entidades comprendidas en el literal A del artículo 3 del título cuarto. Ya sabemos que son aquellas que listadas por forma jurídica, cualquiera sea el factor que genere la renta que está obteniendo la compañía, quedan comprendidas en el IRAE. Cuando íbamos al literal B, el numeral 1, en tanto no estuvieran comprendidas en el literal A, teníamos que ver que sea una renta de una actividad empresarial obtenida por una empresa. ¿sí? Entonces ahí teníamos que detenernos en analizar si combinaba capital y trabajo para producir un resultado económico. Ahí hablamos de los factores capital, del factor trabajo, la combinación, cuando se entendía que había una combinación, que veíamos desde un punto de vista cualitativo y no cuantitativo. Después allí hablamos también de las excepciones que ponía la propia ley, cuando, cuando la renta que yo obtenía, el personal me estaba asistiendo, no se consideraba una combinación, una intermediación en la prestación de servicios. Después, cuando en el tema de capital, si el capital era, si el activo fijo era propiedad de mi cliente, ahí tampoco se entendía, si yo hacía una actividad de servicios, no se entendía que se combinaba capital y trabajo, porque el capital era del cliente mío, era una excepción que establecía la ley, pero después no importaba si el capital era propio o ajeno, ¿sí? O el trabajo era propio o ajeno, ahí se entendía que se debería dar la combinación. Y nos quedamos en el literal B. ¿Se acuerdan que ahí voy a ir hasta el final de la clase, en donde allí estuvimos conversando que el literal B hacía referencia a rentas derivadas de actividades eh, agropecuarias, ¿sí? Y ahí repasamos la definición de qué se entendía por actividad agropecuaria, y dijimos básicamente, bueno, es la actividad de la cual derivan productos primarios, ¿sí? Tanto animales o vegetales. Y después decía la norma que se incluyen además dentro de las actividades agropecuarias esas que señalamos allí, ¿tá? Que aparece, lo establece tanto la ley como el decreto, ¿sí? Que en realidad son actividades adicionales, ¿sí? A lo que son actividades, digamos, que producen productos vegetales o animales. ¿Y cuáles son esas adicionales? Bueno, la venta de activo fijo, ¿sí? Los servicios agropecuarios que presten los productores, actividades de pastoreo, parcería, medianería y similares. Hablamos de
que implicaba un contrato de aparcería, por ejemplo, y los instrumentos financieros derivados vinculados a esas actividades agropecuarias. Si yo, no sé, vendo trigo y hago un contrato contrato futuro, un contrato de swap para, digamos, controlar mi riesgo cambiario, mi riesgo de tipo de cambio, mi riesgo por cambios en la cotización del trigo, por ejemplo. Bueno, los resultados de esos instrumentos derivados, ¿sí? También se consideran una actividad agropecuaria en tanto esté vinculado con la misma. ¿Sí? Y por allí nos habíamos quedado. ¿Sí? Aquí hablábamos del contrato de aparcería. Y donde nos habíamos quedado era en esta última parte que tenía que ver con la opción del IMEVA o del IRAE. ¿Sí? Decíamos que esa opción tiene que permanecer por 3 ejercicios. Hasta acá habíamos llegado a la clase pasada. Habíamos dicho a ver, en términos generales, y acá me detengo un poquito, voy un poquito para atrás, lo que dice la norma es que, bueno, si tengo una actividad agropecuaria, debe tributar el IRAE. ¿Sí? Ahora bien, lo que dice la norma también, ¿sí? Y ahí tenemos la opción establecida en el artículo 6 de la ley, del IRAE, cuando hablo de la ley me refiero al título cuarto siempre, ¿no? Quienes obtengan rentas comprendidas o rentas de actividades agropecuarias van a poder optar por liquidar el IRAE o el IMEVA. ¿Cuál es el IMEVA? Lo hablamos en la clase pasada. Es un impuesto de una liquidación mucho más simplificada, ¿sí? Es un impuesto que aplica en la primera enajenación de bienes agropecuarios a distintas tasas, un 4%, para determinados productos, hay una tasa un poco más reducida, dependiendo, por ejemplo, en la carne, dependiendo del tipo de carne que es, hay distintos porcentajes de aplicación del IMEVA y se produce, en general, ese impuesto se dispara y lo retiene el contribuyente del IRAE, porque como decíamos allí en la diapositiva, graba la primera enajenación, ¿sí? De estos bienes primarios. ¿A quién? A un contribuyente del IRAE, ¿sí? Y al Estado, básicamente. Entonces, en términos generales, cuando el productor agropecuario vende el ganado, o vende trigo, o vende cualquier bien primario a un contribuyente del IRAE, ese contribuyente del IRAE le retiene el IMEVA antes de pagarle el precio. Entonces, es una liquidación mucho más simplificada. Entonces, allí lo que dice el artículo 6, ¿sí? Específicamente, es que se puede optar, pero no van a poder optar todos. ¿Ok? En ese sentido, hay ciertas limitaciones a esa opción del IMEVA. ¿Está bien? Esas limitaciones tienen distintas características. Puede ser, la opción está limitada por criterio subjetivo y también por criterios objetivos. ¿tá? Ahora vamos a ver qué son estos, son límites, es decir, lo que pretende la norma es, en grandes términos, los grandes productores o determinadas actividades siempre van a tener que tributar el IRAE, que es un impuesto de más compleja liquidación, que tiene una tasa mayor, y que por tanto los que tienen una envergadura de actividad empresarial mucho mayor, bueno, no te quedes en este impuesto más simple para pequeños productores y tenés que aplicar el IAE. Por eso la opción existe, pero con ciertos límites. ¿tá? ¿Cuáles son esos límites? Allí les voy a compartir el segundo el segundo juego de diapositivas, ¿sí? A ver allí si se ve. Disculpen. Windows. Bien. ¿Se ve allí? Entiendo que sí. Ahí estamos compartiendo este segundo juego de diapositivas que está colgado en el EVA. ¿sí?
¿Se ve? A ver si alguno me confirma. Sí, profe. Está. Sí. Bien, bien, perfecto. Entonces, bueno, de vuelta, se puede optar por IMEVA, pero no todos pueden optar por IMEVA. ¿Cuáles son? Hay como 5 o 6 reglas importantes. La primera, todo esto contemplado, como les digo siempre, ahí está la fuente de la disposición, el artículo 6 de la ley. ¿Tá? Si ustedes van al artículo 6, dice, se titula Rentas Agropecuarias Opción. Dice, quienes obtengan rentas a que refiere el numeral 2 del artículo B, del literal B del artículo 3 del título cuarto, ahí ya sabemos. Artículo 3, literal A, literal B tiene dos incisos, el primer numeral no, estamos en el segundo que refiere a rentas agropecuarias. Bueno, los que quedan ahí adentro van a poder optar por tributar el IMEVA, ¿sí? Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final de este artículo. Entonces allí después hace una serie de consideraciones y el primer límite a evitar esta opción para que sigas comprendido en el IRAE es un límite subjetivo. Es decir, no podrán hacer uso de la opción, ¿sí?, los sujetos comprendidos en los numerales 1, 4, 5, 6 y 7 del literal A del artículo 3, los que deberán tributar preceptivamente el IRAE. ¿Sí? ¿Cuáles son esos numerales? Y bueno, ahí acuérdense de la lista, y el 1 y 4 a 7 son estos que recogemos acá. Las sociedades anónimas, establecimientos permanentes, entes autónomos y servicios centralizados, los fondos de inversión, ¿sí?, y los fideicomisos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una actividad agropecuaria y soy una sociedad anónima, no puedo hacer la opción de IMEVA. Tengo que tributar IRAE por todas mis actividades agropecuarias. ¿Tá? Ese es el primer límite a esta opción. Después existen otros límites que son no subjetivos, no en la condición propia del explotador agropecuario, sino objetivos en función de ingresos y de hectáreas. ¿Sí? El límite objetivo es este otro que planteamos acá, en función de los ingresos, es decir, lo que dice el artículo 6 de la ley y que luego se reglamenta en el artículo 9 del decreto reglamentario, ¿sí?, es que si yo obtengo rentas derivadas de actividad agropecuaria, ¿sí?, por ingresos superiores a 2 millones de unidades indexadas, ¿sí?, no puedo hacer uso de la opción de IMEVA y tengo que liquidar el IRAE. ¿Sí? Allí lo que ven ahí en la diapositiva es decir, puedo continuar en el IMEVA si mis ingresos, y cuando hablamos tanto en esta situación como la de las agroindustrias que vamos a ver ahora, los ingresos que tengo que ver son los del ejercicio anterior. ¿Tá? Entonces, si yo mis ingresos superan las 2 millones de unidades indexadas, tengo que liquidar preceptivamente el IRAE. Si no la superan, ¿sí?, 2 millones de UI hoy son, para que tengan una idea, más o menos $250.000, $220.000, más o menos. Si mis ingresos son menores a ese monto, menores iguales, entonces puedo optar por liquidar el IMEVA. Obviamente, en tanto no esté en la lista taxativa que mencionamos recién, ¿no? Si soy una SA, esto ya no me interesa. Digamos, si soy una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad personal, una sociedad agraria, bueno, allí podré hacer esta opción si no supero los 2 millones. ¿Tá? Hay algunas consideraciones adicionales. Solo se consideran los ingresos derivados de actividades agropecuarias propiamente dichos. O sea, no incluye los servicios agropecuarios, las enajenaciones de activo fijo, a parcerías, medianerías y similares, ni tampoco las rentas de instrumentos financieros derivados. Sí incluye los ingresos exonerados, y la cotización de la UI que tengo que tomar es la del cierre del ejercicio. ¿Tá? En buen romance, como les decíamos recién, sí, ahí había una pregunta, creo. No, profe, te iba a decir que seguíamos viendo la diapo 1, no sé si cambiaste. Ay, no me digas. Estoy en la 2 que habla de los ingresos. A ver. Vamos de nuevo.
A ver allí. ¿Están viendo la diapositiva número 2? ¿O No, siguen viendo profe, la 1? vemos la 3. Ahí está la 3. Sí, ahora sí. Para un segundo, no sé por qué no cambié esto. Vamos de nuevo. A ver ahora. ¿Ven la 2? Sí, ahora sí, Ahí. profe. ¿Y ahí se mueve? ¿La 3? Sí. Bien, excelente. Entonces le decía, bueno, la primera era el límite subjetivo, que ya lo vieron. La 2 es esta que le estoy comentando ahora, que como les decía, el concepto general, y como lo dice la propia ley, lo que veíamos al fin de las diapos del juego anterior, la actividad agropecuaria está definida como aquella de la cual derivan bienes primarios, animales o vegetales. Y asimismo se incluye la venta de activos fijos, los servicios, a parcerías, medianerías, pastoreo y similares, y las rentas de instrumentos financieros derivados. Pero esas son actividades adicionales que se consideran dentro de la actividad agropecuaria. Entonces, a efectos de esta comparación del límite con los ingresos, no voy a considerar esas otras actividades, sino meramente las actividades que derivan de bienes. Es decir, si yo tengo, no sé, planto trigo, y además en el ejercicio vendí un tractor y tuve un ingreso por un contrato futuro, un contrato swap X, solamente para comparar con los 2 millones de UI, voy a comparar la venta del trigo. Las otras dos no las voy a considerar a estos efectos. ¿tá? Y siempre miro los ingresos del ejercicio anterior. ¿tá? Segundo límite. Tercer límite, como les dije, además de ingresos, tengo un tema de superficie, de cantidad de hectáreas, ¿sí? De mi explotación. Es decir, aquí estoy yendo a la estoy mirando el artículo 9 del decreto 150, ¿sí? Allí el literal C, o sea, aquí estamos hablando de situaciones de inclusión preceptiva en el IRAE, es decir, inclusión obligatoria en el IRAE. Si mi superficie al inicio supera las 1.250 hectáreas índice CONIAT 100, tengo que liquidar IRAE. Si mi superficie queda por debajo de ese umbral, puedo optar por tributar IMEVA. ¿Está bien? ¿Sí? Obviamente, las hectáreas, digamos, por un tema de grado de productividad de las hectáreas en todo el país, existe lo que se llama un índice CONIAT que establece, puntúa la calidad de las tierras. Entonces, todas las explotaciones agropecuarias se expresan en hectáreas índice CONIAT 100. ¿tá? Y eso cada productor lo tiene claro en su explotación. Si supero ese monto, tengo que tributar el IRAE. ¿sí? Después tenemos el literal D del artículo 9, ¿sí? Que habla de las agroindustrias. ¿Qué son las agroindustrias? Bueno, son actividades que combinan actividad agropecuaria con actividad industrial. ¿Está bien? Con lo cual, ¿qué pasa en estos casos? Y bueno, lo que dice la norma es, si la actividad agropecuaria, insumo de la actividad industrial, ingreso y dicho de otra manera, las agroindustrias, como les dije, combinan las dos actividades. ¿Está bien? Entonces dice, bueno, ¿qué pasa? La norma dice, bueno, si la actividad agropecuaria que realizo es insumo de la industrial y el ingreso de la actividad industrial es más de un 75% del total de los ingresos, tengo que tributar el IRAE por todo, por la actividad agropecuaria y por la actividad industrial. En el ejemplo, no sé, ahora estábamos con el trigo, si yo planto y siembro trigo y además tengo, no sé, una actividad de procesamiento de pan, yo qué sé, productos envasados, derivados del pan, y realizo harina y derivados de la molienda y demás, y tengo una actividad industrial, bueno, lo que me dice es, bueno, si la actividad derivada de los ingresos de la industria son más
de 3/4 partes del total de mis ingresos, bueno, que tribute IRAE por todo. Por la siembra, ¿sí? Y por lo otro, porque además es, digamos, si yo estoy generando la agroindustria, yo tengo un ingreso producto de la actividad agropecuaria, que se lo puedo vender a terceros o puede ser el autoabastecimiento. Entonces, en cualquiera de los dos casos, estoy combinando actividades. Si el ingreso no supera el 75%, ¿sí? Estos son más que nada situaciones que se pueden dar digamos, en preguntas, alguna pregunta teórica que se le pueda preguntar. Si no supera el 75%, tengo que obligatoriamente liquidar el IRAE por las rentas agropecuarias e industriales cuando la actividad agropecuaria es insumo de la industrial, ¿sí? Para el resto de mis actividades agropecuarias puedo seguir tributando el IMEVA. Por ejemplo, en el ejemplo que seguía, si yo además de, no sé, plantar trigo, no sé, tengo ganado, ¿sí? Y vendo ganado, bueno, por esa actividad de ganado puedo seguir optando por el IMEVA. Digamos, lo que queda por fuera de esa actividad agroindustrial, puedo seguir optando por el IMEVA o el IRAE. No me complico, bueno, liquido todo por el IRAE. ¿Cuál es el aspecto en esto? O sea, claramente, uno es un impuesto mucho más fácil de recaudación, mucho más simple, el otro es más complejo, y bueno, uno tiene que saber al final del día cómo le queda la renta grabada, ¿no? O sea, después vamos a ver cómo se liquida el IRAE en actividades agropecuarias, pero es un tema de, en la medida que puedo hacer la opción, comparar ambas situaciones para optar al final del día la que más me convenga desde un punto de vista fiscal. Una Pero, consulta. sí. Con respecto a lo que vos planteás, yo tengo que suponer, por ejemplo, en términos de pensando en prueba, ¿no? Que va a haber un dato de letra que me va a decir el 75% mayor o el 75% menor, y ahí tendré que optar en medio de la prueba una opción correcta. Pero en la realidad, digamos, cuando vos estás en la actividad profesional, eh, ¿cómo haces para explicar la DGI que elegiste IMEVA porque el 75% de los insumos que se utilizan Claro, para la... primero te inscribís. Tú cuando te inscribís o Ajá, comunicás, tenés que comunicar un formulario a la DGI contribuyente de qué, de qué impuesto sos. Entonces tenés que hacer una comunicación al fisco. Que digo, presentás una declaración jurada y en función de eso el fisco queda notificado. Y después cuando realices las actividades, y no sé, si vos vendés a un productor agropecuario, y tú sos contribuyente de IRAE, obviamente, eso es importante para que el otro no te retenga el IMEVA. Y llegado el caso, si te retiene el IMEVA, tú lo tomás como pago a cuenta del IRAE. ¿Tá? O sea que existe el mecanismo a través del cual, como le digo siempre, como está armado el sistema tributario, nunca vas a pagar más de un impuesto por la misma renta. ¿Tá? Lo que se hace en muchos casos se toma como pago a cuenta del impuesto que estás liquidando. Porque esto no es la intención acá no es pagar IMEVA y además IRAE, ¿no? Pero está buena la pregunta. Seguimos entonces. Lo que les decía, bueno, hecho estos comentarios, digamos que el último inciso del artículo 6 de la ley, ¿sí? Nos dice, nos agrega un dato relevante, más allá de estas opciones. Nos dice, los contribuyentes del IMEVA que obtengan rentas derivadas ¿de qué? De todo este grupo que está acá, que yo no sé si llegan a ver mi puntito rojo que estoy moviendo, creo que sí. ¿Se ve el puntito rojo Sí, o no se ve? ¿Se ve? Está buenísimo. Este es el conjunto de actividades que decimos que son un poco atípicas y que a priori no forman parte de la idea de actividad agropecuaria, que es básicamente la producción de bienes primarios, ¿sí? Este conjunto, que lo vamos a ver siempre, que es enajenación de activo fijo, actividades de aparcería, pastoreo, y similares, servicios e instrumentos financieros derivados, esos, la norma nos dice que tienen que liquidar preceptivamente el IRAE. Léase, un contribuyente de IMEVA, ¿sí? Que vende
un tractor, un contribuyente de IMEVA que vende, en el ejemplo nuestro, que vende trigo, ¿sí? Vende trigo. Cuando le vende al contribuyente del IRAE, que es cuando se dispara el IMEVA porque es en la primera enajenación, el contribuyente del IRAE le retiene ese IMEVA. Ahora, si vende un tractor, ¿sí? No es, el IMEVA grava la venta de bienes primarios, no grava la venta de los tractores. Entonces, razonablemente, este último inciso de la ley nos dice, bueno, si tú vendes bienes de activo fijo, si haces actividades de pastoreo, de aparcería o similares, si prestás servicios o si tenés ganancias de instrumentos financieros, eso tributa preceptivamente el IRAE. No puede quedar en el IMEVA, primero porque el IMEVA no grava esas ventas. Y segundo, porque la propia ley te lo está estableciendo para que queden en el ámbito del IRAE. ¿Sí? Ahora, no termina ahí la historia. ¿Por qué? Porque en el artículo 57 de la ley, lo que está mencionado allí, y el 162 del decreto reglamentario, dice que si estas ventas no superan las 300.000 unidades indexadas, ¿sí? Que son más o menos 30 y algo de mil dólares, entonces quedan exoneradas de IRAE. ¿Qué quiere decir esto? Paso raya. Como para resumir, y lo tenemos acá en esta diapo, las actividades agropecuarias quedan comprendidas en el IRAE. ¿Por cuál? Por el artículo 3, literal B, numeral 2. ¿Sí? Dentro de actividades agropecuarias se incluyen las actividades agropecuarias en sí mismas, que son la producción de bienes primarios, y además se incluyen otras actividades. Estas que decíamos recién, la venta de activos fijos, servicios, pastoreo, instrumentos financieros. Entonces, tengo opción de migrar al IMEVA. ¿Por cuáles actividades? Exclusivamente por las actividades de bienes primarios. ¿Sí? Pero no todos pueden optar por IMEVA, ¿sí? Y pagar el IMEVA. Sino, si se da alguna de estas situaciones que están marcadas en amarillo y negro, como los colores del glorioso equipo de Uruguay, tenés que tributar preceptivamente el IRAE. ¿Sí? Entonces, una Sí. pregunta. Entonces, en un mismo ejercicio puedes estar tributando los dos, puedes estar grabando los dos tributos, vamos a decir, por diferentes circunstancias. Una misma empresa puede tributar los dos por diferentes cosas. Puede estar liquidando, sí, sí, correcto. Por ¿Por diferentes qué? situaciones. Sí. Correcto, porque se te puede dar el caso de que haya un contribuyente de IMEVA que produzca y venda trigo, ¿sí? a un molino, a una actividad de molienda, ¿sí? Un contribuyente de IRAE que se dedica a esa actividad industrial. Yo vendo el trigo. ¿Y por qué tributo IMEVA? Porque, bueno, soy una sociedad personal, por ejemplo, y no caigo en ninguna de estas de acá. No tengo una explotación que supere las 1.250 hectáreas Coñat 100, mis ingresos no superan los 200 y pico de mil dólares que hablamos, no estoy en el listado de los que preceptivamente tengo que liquidar el IRAE, no soy una agroindustria, soy un productor agropecuario. ¿Sí? Y bueno, me van a retener el IMEVA y voy a pagar el IMEVA y se acabó el problema. No tengo ni que inscribirme como contribuyente. ¿Sí? Me retienen directamente el impuesto y ese impuesto queda identificado en DGI, que fui yo quien lo pagué. Si yo vendo un tractor, ¿sí? Ahí debo tributar el IRAE. ¿Por qué? Porque la norma me dice que la opción por IMEVA son por los bienes primarios. Si yo vendo un tractor, debería tributar el IMEVA. Pero si la venta del tractor no supera las 300.000 unidades indexadas, quedo exonerado del IRAE y tampoco tengo que pagar IRAE. Pero es decir, tengo dos actividades, tengo dos, digamos, operaciones, venta de trigo y venta de un tractor. Si no entro en la exoneración de, si la renta supera esas 300.000 UI, entonces voy a tener que tributar IRAE y voy a tener que pagar IMEVA por la venta del trigo e IRAE por el tractor. ¿Sí? Bien, gracias. ¿Se entendió? Bien. Igual, como yo les digo, esto es un gran resumen de lo que dice la norma. Ustedes tienen que ir marcando y remarcando lo que dice la norma para ya ir captando los conceptos. Hasta acá vamos. ¿Bien? Bien. Terminamos el primer gran capítulo, rentas empresariales.
¿sí? Las que están en el artículo 3 del título cuarto. El segundo gran capítulo tiene que ver con asimiladas empresariales. ¿Tá? ¿Cuáles son esas rentas asimiladas empresariales? ¿Tá? Están previstas en el artículo 4, el artículo siguiente en la ley. ¿Cuáles son? Dice la norma, la enajenación o promesa de enajenación de inmuebles siempre que se den las siguientes situaciones. Esto es más o menos, digo, no tiene gran ciencia, es seguir lo que la ley define como tal. ¿Tá? O sea, acá no hay, digamos, misterio en la aplicación. ¿Qué dice la norma? Dice, bueno, se considerarán rentas asimiladas empresariales en tanto no estén incluidas en el artículo precedente, o sea, se consideran rentas empresariales si no quedan comprendidas, por ejemplo, la venta de un inmueble que realice una sociedad anónima, va a estar grabada por IRAE. ¿Por qué? Porque entra por el literal A del artículo 3. No me voy a poner a mirar esto. ¿Sí? Esto está pensando, bueno, incluyo además como rentas empresariales, o sea, no son rentas empresariales, pero las asimilo a, y por tanto quedan comprendidas en el IRAE. Dice, las rentas resultantes de la enajenación o promesa de venta de inmuebles, siempre que deriven de loteos, ¿sí? Que la venta derive de un loteo. ¿Qué se entiende por loteo? Se entiende fraccionamientos de los que resulte un número de lotes superior a 25. Si el fraccionamiento no reviste el carácter de loteo, se aplica lo del numeral siguiente. Es decir, si yo vendo inmuebles y tomo un padrón y lo fracciono, lo divido y genero más de 25 lotes, eso se considera una actividad empresarial. ¿Tá? Porque en realidad lo que hice fue comprar una gran porción de tierra, la dividí, tuve que hacer planos, tuve que hacer, o sea, una cantidad de trabajo para llegar a tener esa digamos, espacio de tierra dividido, y por tanto, la venta de eso queda comprendida en el IRAE. ¿Sí? ¿Qué pasa si las ventas no surgen de un loteo? Es decir, yo puedo estar vendiendo un inmueble que no deriva de un fraccionamiento y que superen los 25 lotes. Y bueno, lo que dice ahí, vamos al literal B, que es el que se menciona aquí, que es el de vuelta, estoy en el artículo 4 de la ley. ¿Qué dice el literal B? Dice, bueno, se consideran rentas asimiladas empresariales la venta o promesa de venta de inmuebles, siempre que el número de ventas exceda de 2 en el año fiscal y que el valor fiscal de los bienes enajenados exceda el doble del mínimo no imponible del impuesto al patrimonio de personas físicas. ¿Sí? Es decir, se da una doble condición. Si no llego a tener un lote, no hago un fraccionamiento y supero los 25 lotes, igualmente se puede considerar que la venta de inmuebles es una actividad empresarial si vendo más de 2 en el año y además el valor fiscal del bien que estoy vendiendo, ¿sí? No el precio de la venta, sino el valor fiscal del bien que estoy vendiendo supere 2 veces el mínimo no imponible del impuesto al patrimonio de persona física, que es un monto que se actualiza anualmente por el Poder Ejecutivo y que hoy ronda, el mínimo no imponible son $130.000 aproximadamente, o sea que 2 mínimo imponibles estamos hablando arriba de $250.000. ¿Tá? En esos casos se considera que son rentas asimiladas a rentas empresariales. Y lo que sigue diciendo la norma dice que quedan excluidas de... Bueno, aquí lo que se menciona es que ventas, es importante esto, sí que no lo mencioné, el decreto reglamentario en su artículo 5, dice que las ventas que se realicen en el mismo acto al mismo comprador se computan como una sola venta. Si yo le vendo, no sé, un apartamento y además le vendo un garaje o le vendo 2 apartamentos juntos al mismo cliente, bueno, computalo como una sola venta. ¿Tá? Y esto no rige cuando el inmueble integra el activo comercial, industrial, agropecuario, porque se entiende de que ese inmueble está comprendido ya en el literal A, ¿sí? Por actividades propias de la actividad grabada por el IRAE. ¿Cuáles son las excepciones?
bueno, no debo mirar esto, es decir, quedan excluidas como rentas empresariales, ¿sí? Las ventas que signifiquen la disolución del condominio sucesorio, ¿sí? Si hubo un proceso sucesorio y se logra, se termina con el proceso, eso no computa. La venta de inmuebles con tenencia de más de 10 años, en nombre del titular o del causante, que lo transmitió al titular ya sea por herencia, ¿sí? O legado. Ahí, ¿qué pasa? Ahí tampoco computo eso como una renta asimilada empresarial. O sea, lo que busca acá es decir, bueno, acá te perdono, soy más permisivo en cuanto a que no mires si yo vendo un inmueble que lo tuve más de 10 años, ¿sí? En mi patrimonio, no lo consideres como una renta empresarial. ¿Qué es lo que se busca acá? Es capturar en el IRAE a alguien que se dedique a, por ejemplo, la compraventa de inmuebles. Si yo tuve un inmueble durante más de 10 años, no parece razonable esperar de que porque ahora lo decido vender estoy haciendo una actividad empresarial. No, en realidad vendí un inmueble que era mío, lo tuve 10 años. No tuve un inmueble para fines comerciales o empresariales. ¿Sí? Y esos 10 años se computan si se suma el tiempo, como dice la norma acá, o cuando se computen 10 años sumándose el tiempo que lo tuvo el causante que lo transmitió al titular actual por una herencia, por ejemplo. Si uno recibe un inmueble por herencia que era de la persona fallecida, le tenés que sumar los años que la persona fallecida los tuvo. ¿Sí? Y la otra excepción es la venta de unidades de acuerdo a la ley, a la 14261, que es la ley de propiedad horizontal, en donde ahí se tiene en cuenta ¿cómo es? La del edificio como una única venta, o sea, ¿sí? O sea, que ahí quedan por fuera las ventas de unidades que son propiedad horizontal, ¿sí? Como puede ser un edificio, puede ser no sé, una casa que tenga una arriba y una abajo, esas exclusiones también se dan al respecto. No tiene mucho más ciencia que esto, el segundo tipo de capítulo de rentas, ¿sí? Y donde me quería detener un poquito más es en este tercer capítulo de rentas del IRPF. ¿Hasta acá vamos bien? No los quiero aburrir. Bien. Ahí alguien contestó que sí. Entonces, tercer gran capítulo de rentas comprendidas. Dijimos en la clase pasada, tenemos tres grandes impuestos, el IRAE, impuestos a la renta, ¿no? IRAE, IRPF e IRNR. Dijimos, ninguna renta va a quedar capturada por más de un impuesto, porque si no sería una doble tributación sobre una misma renta, que eso se considera que no es de recibo, ¿no? O sea, no debe castigar con más de un, tener dos impuestos no es razonable con el principio de tributación. Entonces, dijimos, bueno, tenemos rentas empresariales que van a entrar en el IRAE, que son las que vimos, tenemos rentas asimiladas empresariales, que son las que acabamos de ver, y hay un tercer grupo de rentas que tiene que ver rentas del IRPF. ¿Pero qué es esto? Me acabas de decir que si están grabadas por IRPF no quedan grabadas por el IRAE, o al revés, si están grabadas por IRAE no quedan grabadas por IRPF. Correcto. Lo que pasa es que ahí existe la posibilidad de que las rentas que están capturadas por el IRPF, ¿sí?, puedan o queden grabadas por el IRAE, sea por opción, ¿sí?, porque yo, persona física, que tengo mi renta grabada por IRPF, quiera yo empezar a tributar el IRAE, o porque la ley me obliga, ¿tá? La inclusión preceptiva, que se llama, ¿tá? Vamos a ir viendo estos casos un poquito más en detenimiento, porque esto es importante que lo tengan claro, pero siempre sobre la premisa de que no voy a tributar IRPF e IRAE, o IMEVA y el IRAE, para una misma renta. O queda grabada por un impuesto o queda grabada por el otro. ¿Tá? ¿Dónde está contemplado esto?
Bueno, vayamos de vuelta. Acá dijimos que hay dos posibilidades de migrar del IRPF hacia el IRAE. Una es por opción, tengo la posibilidad de optar y pasarme al IRAE, o quedo incluido obligatoriamente en el IRAE. Ahora vamos a ver cuándo se da una o la otra situación. ¿Tá? ¿Cuándo se da el artículo 5 de la ley? ¿Sí? Dijimos, el artículo 3 es clave. El artículo 4, rentas asimiladas empresariales por la enajenación habitual de inmuebles. Y ahora estamos en el artículo 5. ¿Cuándo puedo optar por el IRAE? O mejor dicho, ¿sobre qué rentas puedo optar por el IRAE? ¿Sobre todas? No. ¿Sí? El artículo 5 nos dice que puedo optar por la totalidad de las rentas del contribuyente, ¿sí? Por las del capital y las del trabajo. Puedo optar únicamente por las rentas derivadas del capital, o puedo optar únicamente por las rentas derivadas del trabajo. Y en todos los casos hay exclusiones. Pero básicamente, para que ustedes se queden con el concepto madre, no puedo optar por IRAE, o dicho de otra manera, siempre van a pagar IRPF, estas rentas que vemos aquí. ¿Tá? Las rentas en relación de dependencia tributan siempre IRPF. O sea, yo soy empleado, muchos de ustedes seguramente hoy estén trabajando. Entonces, si yo soy dependiente de una compañía, me pagan el sueldo a fin de mes, ahí no puedo decirle a mi empleador, a la empresa, decirle, no, mirá que yo tributo IRAE. No, siempre tributo el IRPF, y el empleador me va a retener el IRPF, como, bueno, los que tienen, los que están trabajando saben que a fin de mes no cobran el sueldo nominal, cobran el sueldo neto, porque le retienen contribuciones de seguridad social y entre ellas el IRPF. O sea, por esas rentas no puedo optar por el IRAE. Preceptivamente tributan el IRPF. Tampoco puede, eso en relación a rentas del trabajo. ¿Está bien? Respecto a rentas del capital, no puedo optar por el IRAE, o sea que tengo que sí o sí pagar IRPF por los dividendos que recibo de entidades residentes. Si soy accionista de una sociedad uruguaya, cuando la sociedad uruguaya me paga los dividendos, tengo que pagar IRPF. ¿Puedo optar por IRAE? No. Tengo que necesariamente tributar el IRPF. Y después también, como renta de capital, no puedo optar por el IRAE, sino que tengo que pagar IRPF siempre, son por los rendimientos incluidos en el artículo 3, en el numeral 2 del título 7 del IRPF. ¿Qué es esto? Estos son rendimientos de capital mobiliario que yo obtengo como persona física por depósitos, préstamos y cualquier colocación que yo tenga en entidades del exterior. ¿Tá? Como resumen, el IRPF, a diferencia del IRAE, grava algunas rentas del exterior, algunas rentas de fuente extranjera. En particular, todos estos rendimientos que yo obtenga en el exterior. Si tengo un bono del Tesoro de Estados Unidos, si tengo una cuenta bancaria en el exterior y me paga intereses, si tengo acciones de una sociedad extranjera, esas rentas, para las personas físicas residentes uruguayas, están gravadas por el IRPF, ¿sí? Al 12%. Cosa que no grava el IRAE. El IRAE grava solo la renta de fuente uruguaya. Entonces, lo que se busca aquí es que la persona no pueda optar por el IRAE y de esa manera no pagar el impuesto. Entonces me obliga a que por esas rentas tenga que pagar el IRPF. Siempre. Y tampoco puedo optar por IRAE, tengo que pagar IRPF, las rentas que me atribuyan las entidades residentes que atribuyen rentas. Que esto lo vamos a ver. ¿Qué son estas entidades? Son entidades que no combinan capital y trabajo y que no están listadas como contribuyente del IRAE. Entonces lo que hacen es asignar las rentas a sus accionistas para que paguen sus accionistas el IRPF. ¿Tá? Por ejemplo, una sociedad personal, ¿sí? Como hablábamos el otro día, el caso de una sociedad civil, una sociedad de hecho, que esté integrada, no sé, por personas físicas residentes y no residentes, que tengan rentas exclusivas del factor trabajo, como puede ser un servicio profesional, ¿sí? Y
y se le asigne esas rentas a sus socios. ¿Sí? Pero básicamente este es el concepto general de la liquidación del IRAE por opción. ¿Tá? Lo que sí es importante es que una vez que yo hago la opción por IRAE, no puedo estar saltando del IRAE al IRPF todos los ejercicios. Me tengo que quedar en uno por un tiempo. Es decir, si opté por el IRAE, ok, entonces por lo menos me tengo que quedar en el IRAE 3 ejercicios. ¿Tá? No puedo estar saltando de vuelta para atrás al IRPF. Si opté por IRAE, bueno, por 3 ejercicios me quedo en el IRAE. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, sigo para adelante. Ahora vamos a la inclusión preceptiva. Cambiamos un poquito la pisada. Ahora ya salimos digamos, de la posibilidad de opción y es cuando me obligan, ¿tá? a pasarme al IRAE en forma obligatoria. ¿Sí? Ahí lo que le quería comentar es que si ustedes van, antes de entrar ahí, volviendo a la opción del IRAE, lo que dice la norma es que dice, para hacer uso de la opción se deberá dar cuenta a la DGI, me quedé pensando en lo que preguntaba el compañero, cómo la DGI se entera de esto, el artículo 6, que es el que refiere a las normas, a las rentas que quedan en el IRPF, pero que tienen la opción para el IRAE, dice, para hacer uso de la opción se deberá dar cuenta a la DGI dentro de los 3 meses de inicio de actividades que generan rentas comprendidas en el IRPF. Es decir, tengo que comunicar esta opción a la DGI. ¿Sí? En este caso la tengo que comunicar dentro de los 3 meses de iniciar el ejercicio. ¿Tá? Si me paso de los 3, si lo hago dentro de los 3 meses, voy a liquidar el IRAE en ese ejercicio. Si me paso de los 3 meses y comunico más tarde, me demoro en comunicar, el IRAE lo voy a liquidar a partir del ejercicio siguiente. ¿Tá? ¿Y cómo comunico? Bueno, presento una declaración jurada a la DGI o directamente lo que hago es empezar a pagar los anticipos del IRAE a la DGI. Entonces la DGI ve que yo empecé a pagar un IRAE, un impuesto distinto al IRPF, entonces queda de manifiesto de que yo hice una opción por pasarme al IRAE. ¿Tá? Estos temas los vamos a ver la clase que viene en el ejercicio práctico de la práctica 1. ¿Tá? Eso es en cuanto a la opción. ¿Puedo o no? ¿Puedo hacerlo o no? Depende de mí. ¿Tá? Y eso está muy atado también, como ustedes saben, el IRPF tiene muy pocas deducciones. ¿Sí? Saben que, por ejemplo, las rentas del trabajo son muy poquito las cosas que yo puedo deducir como gastos y tengo escalas progresionales, ¿sí? Que arrancan en el 10 y llegan al 36%. Tal vez me sirve pasarme al IRAE, que es una tasa del 25%, pero me grabo una renta neta y capaz que tengo muchos gastos y por lo tanto eso me baja mi renta, entonces un 25 sobre una renta chiquita me da menos que lo que me podría estar tributando por un IRPF a escalas que van creciendo. ¿Sí? Es un tema de análisis. ¿Sí? Cuando se acaba el análisis, y tengo que hacerlo en forma obligatoria, es respecto a los servicios personales fuera de la relación de dependencia que superen los 4 millones de unidades indexadas al ejercicio anterior. A partir del ejercicio siguiente tengo que liquidar el IRAE preceptivamente. ¿Qué es esto? Esto es el artículo 7 de la ley, ¿sí? Que lo tengo por acá, que dice básicamente lo mismo. ¿Ah? En donde dice que los servicios personales, los contribuyentes del IRPF deberán comparar el monto de las rentas que obtengan en el ejercicio derivadas de la prestación de servicios personales fuera de la relación de dependencia con el que resulte de convertir a moneda nacional 4 millones de unidades indexadas a la cotización de cierre del ejercicio. ¿Tá? Dice, cuando el monto de las rentas referidas supere
dicho límite, deberá liquidarse obligatoriamente el impuesto, el IRAE, a partir del primer mes del ejercicio siguiente. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que acá no tengo opción. Si yo presto servicios personales fuera de la relación de dependencia, acá, a ver, vayamos a un caso práctico. Yo, contador público, facturo, ¿sí? Tengo mi unipersonal y no soy dependiente de una compañía. Y facturo, tengo varios clientes donde los asesoro a nivel fiscal y le facturo a uno, le facturo al otro. Lo que me dice la norma es, bueno, si el total de mi facturación supera los 4 millones de UI, que hoy eso está más o menos, son $450.000, más o menos, en ese caso, el ejercicio siguiente tengo que empezar a tributar el IRAE. ¿Tá? Y acá, a diferencia de la opción, no me obliga a un periodo de permanencia, no me exige un periodo mínimo de 3 años. O sea que si el siguiente año no supero los 4 millones de UI, vuelvo al IRPF en el siguiente año. ¿Se entendió eso? ¿Preguntas? Esto del IRPF es bien importante para que lo entiendan. O sea que lo que buscan es que cuando vos elegís por opción, tipo, digamos que penalizan el que vos andes cambiando de tributo tipo todo el tiempo por especulación. Porque el otro que entró Correcto. preceptivamente, bueno, entró porque la casuística le dio que hubo un año que explotó de ventas y está, el año siguiente pagas IRAE, después salís. Depende de cómo te siga yendo en la actividad económica. Correcto. Ahora, Lo que se busca es, si vos tenés un volumen grande vos no podés de ir por la facturación. vida tipo cada 6 meses haciendo declaración jurada, cambiándole los impuestos de GI. Por Exactamente. especulación. Correcto. Exacto, por especulación o por conveniencia, porque te obliga. Bueno, Ah, está, sí, si es lo mismo, optaste, pasa digo, por si ese te querés lado. cambiar, cambiate, pero quedate por lo menos 3 ejercicios en el mismo. Ahora, yo te obligo a que te pases al IRAE si tenés, o sea, estamos hablando de un monto de $450.000 año, ¿no? Es una facturación importante. Ya tenés un volumen relevante y podés liquidar el IRAE. Es un impuesto más complejo de liquidación. Pero bueno, si facturás facturás medio palo verde, bueno, hacelo. Pero bueno, si después se te caen las ventas y pasás a facturar 100, bueno, no te voy a obligar a quedarte en un impuesto más gravoso. Bueno, volvete al IRPF. Claro, yo ¿Tá? pensaba, por ejemplo, el ejemplo de importaciones, donde vos capaz que pasás años con poca venta y de repente metes una importación grande. Perdón, una exportación, que me mareé. O sea, que vos vendas al exterior una exportación y que esa ganancia te salte mucho más significativamente que ejercicios anteriores. Correcto. Sí, puede ser incluso una importación para vender en plaza. Yo te estaba así, si ponele, tenés un cliente local y le vendés, haces una importación grande para Claro, venderle claro. un monto relevante, bueno, ahí también te podría disparar las ventas. O sea, sí, comparto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Seguimos entonces. Bien. Con esto terminamos el aspecto, digamos, objetivo. Vayamos al aspecto subjetivo. ¿Qué era el aspecto subjetivo? ¿Se acuerdan que cada aspecto tenía como una preguntita, ¿no? ¿A qué estaba apuntando esto? A ver si uno se acuerda. El objetivo era el que graba el impuesto. El ¿No? subjetivo El es, subjetivo, ¿quién lo paga, no? claro, a quién ¿Quién graba? comprende, quién es el contribuyente o quién es el responsable. Perfecto. La pregunta sería el quién. Bueno, ahí básicamente el artículo 9 de la ley nos lista quiénes son los sujetos pasivos. Las sociedades con o sin personalidad jurídica, los establecimientos permanentes, mucho, o sea, todo lo que está listado acá como sujeto pasivo, muchos van a estar en el artículo 3 del artículo 4. Perdón, en el artículo 3 del título 4, que esos tienen que liquidar preceptivamente el IRAE, independientemente de cuál sea las rentas, entran por forma jurídica. ¿Sí? Los entes autónomos y servicios descentralizados, los fondos de inversión cerrados de crédito, fideicomisos excluidos los garantías, las personas físicas
y condominios en cuanto sean titulares de las rentas comprendidas, y los que hayan hecho opción, obviamente, los grupos de interés económicos. Y acá nos metemos un poquito más en lo que tiene que ver al literal B, que habla de los establecimientos permanentes de entidades no residentes. ¿Alguno tiene idea de qué estamos hablando acá? ¿Qué se entiende por establecimiento permanente de entidad no residente? No tienen por qué saberlo, estoy preguntando si alguno se anima. Bien, ahí alguien dice una sucursal de Santander, por ejemplo. Bien, Susana. Capaz que Susana trabaja en el Santander y lo tiene claro. Sí, correcto, una sucursal es un establecimiento permanente. Vayamos al concepto de qué es un establecimiento permanente, que en definitiva puede ser un establecimiento permanente de una multinacional, sin duda. ¿Qué es el establecimiento permanente? Siempre estamos hablando de un EP, vamos a llamarlo un EP en vez de establecimiento permanente, que es más largo. Siempre estamos hablando de entidades no residentes. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el concepto? Las entidades no residentes pueden tener un establecimiento permanente o pueden no tener un EP. ¿Sí? Siempre pensando en que realicen una actividad en Uruguay. ¿Tá? Estamos pensando una multinacional, como decían allí, no sé, de americana, Estados Unidos. ¿Sí? Pónganle, no sé, Amazon. Amazon. Si tiene un establecimiento permanente, el establecimiento permanente es un sujeto pasivo de IRAE. Y además está en el literal A del artículo 3. Entonces tributa preceptivamente el IRAE 25% de su renta neta de fuente uruguaya. O sea, si Amazon tiene un establecimiento permanente en Uruguay, va a tributar el IRAE. Si Amazon no tiene un establecimiento permanente en Uruguay y obtiene rentas en Uruguay, va a tributar, en vez del IRAE, el impuesto a la renta de los no residentes, cuya tasa es el 12 sobre el ingreso, sobre la renta bruta de fuente uruguaya. ¿Tá? El IRAE es el 25 sobre la renta neta, el IRNR es el 12 sobre el bruto. ¿Tá? Entonces, lo importante es definir cuándo es un EP. ¿No? Ahí hablaban también de un lugar fijo de negocios. Perfecto. Hay alguien ahí que tiene el micrófono abierto, que no sé quién es, pero que lo cierre si puede. Les decía, bueno, entonces es importante definir cuándo tengo un EP y cuándo no. Entonces el establecimiento permanente, esta es la definición. Y estamos hablando, está básicamente el artículo 10 y el artículo 11 son los que establecen, los que hablan del establecimiento permanente. ¿Tá? Yendo al grano, diría un dermatólogo, cuando un no residente realiza toda o parte de su actividad en Uruguay por medio de un lugar fijo de negocios, va a tener un establecimiento permanente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto del lugar fijo de negocios? Ahora vamos a ir al punto. ¿Sí? Lo que quiero que les quede conceptualmente es que siempre estamos hablando de alguien, de un no residente que está haciendo una actividad en Uruguay. ¿Tá? O que tiene algo en Uruguay que le genera una conexión en Uruguay y por tanto está obteniendo una renta en Uruguay y por tanto la renta de fuente uruguaya está grabada. La pagará como no residente o la pagará como, y por tanto el IRNR, o lo pagará como no residente, pero como tiene un EP en Uruguay, se lo asimila a ese EP como una entidad local, una entidad doméstica. ¿Tá? Como es el caso de la sucursal. Por ejemplo, la sucursal no es una entidad uruguaya, es una entidad del exterior que tiene una sucursal en el país, pero no lo transforma en una entidad uruguaya. ¿Sí? Sigue siendo un no residente con un brazo, una extensión de su casa matriz en Uruguay. ¿Tá? Entonces, es importante saber, porque dijimos acá, un no residente. Bueno, ¿cómo sé cuándo es un residente o un no residente? Bueno, ahí está la definición de residencia, está dada en el artículo 13 de la ley. ¿Sí? Las personas físicas, ¿cuándo una persona física es residente en Uruguay? Bueno, cuando
se constituyeron de acuerdo a las normas uruguayas, ¿sí? Una sociedad anónima o una SRL uruguaya es residente fiscal en Uruguay porque se constituyó de acuerdo a la ley 16.060. Si tengo una sociedad anónima constituida de acuerdo a las normas de Argentina, es una entidad no residente. ¿Por qué? Porque no está constituida de acuerdo a las normas uruguayas. ¿Tá? La residencia para las personas jurídicas no hay duda, es así. Si se constituyó con las normas domésticas, es uruguaya. Si se constituyó con normas extranjeras, es no residente. ¿Sí? Además, el mismo artículo 13 y el decreto reglamentario en el 2 ter nos dice las entidades que no hayan sido constituidas de acuerdo a la ley uruguaya, en mi ejemplo la Sociedad Anónima Argentina, va a ser residente uruguaya si define modificar su domicilio hacia Uruguay. Dicho de otra manera, si esa entidad argentina se redomicilia hacia el Uruguay. ¿Sí? La Sociedad Anónima Argentina puede decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy de Argentina, la situación está complicada, entonces la misma entidad jurídica resuelve iniciar sus trámites de redomiciliarse al Uruguay. Tiene que hacer trámites en Uruguay, publicaciones, inscripciones en DGI, una serie de adoptar reformar su estatuto para adaptarlo a la ley 16.060, una cantidad de trámites. Cuando culmina todos esos trámites, se vuelve residente fiscal uruguayo. ¿Tá? Pero recién me dijiste que si era constituido con las leyes del exterior era no residente y si era con las leyes de Uruguay era residente. Sí, esa es la regla general. Pero también se prevé el caso de redomiciliaciones. Es decir, si se constituyó con las leyes extranjeras y si decide redomiciliar para venir a Uruguay, será residente fiscal cuando termine el trámite. Y viceversa, cuando una entidad uruguaya, una sociedad anónima uruguaya, decida, en un ejemplo, no sé, migrar a Brasil, bueno, dejará de ser residente fiscal en Uruguay cuando termine todos los trámites para transferir su domicilio al exterior. ¿Tá? No hay mucha ciencia en eso, es bastante simple. La ley, ¿no? Como lo estipula. Ahora, recién hablamos de las personas jurídicas. ¿Cómo se consideran, cuándo se consideran residentes fiscales las personas físicas, nosotros, los individuos? Bueno, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias, dice ahí la norma, que es lo que está establecido en el artículo 14 y en el 2 bis del decreto. Cuando permanezcamos en Uruguay más de 183 días, o cuando tengamos el núcleo principal de nuestras actividades en Uruguay, nuestro centro de interés económico en Uruguay o nuestro centro de interés vitales en el país. ¿Sí? Ahí no me quiero detener mucho porque esto lo vamos a ver cuando analicemos el IRPF en profundidad, pero sí es importante tener claro cuando estamos hablando de una persona residente fiscal en Uruguay y cuando estamos hablando de una persona jurídica residente fiscal en Uruguay. ¿Tá? Allí el artículo 14, si no me equivoco, ¿sí? Nos establece todos los criterios, esos criterios que estamos mencionando allí, resumiendo aquí, para ser residentes fiscales en Uruguay. ¿Tá? Obviamente, si soy residente fiscal uruguayo, me va a aplicar el IRPF. Si no soy residente fiscal uruguayo y soy un no residente, me va a aplicar el IRNR. ¿Tá? Entonces eso es importante, ¿por qué? Porque en el tercer capítulo de rentas comprendidas que vimos, estaban las rentas del IRPF que podían optar o que preceptivamente tenían que migrar al IRAE. Entonces, volvamos a lo que es la residencia, ¿sí? O sea, porque estábamos en personas jurídicas. Lo que yo les comentaba recién es que el EP no tiene una persona jurídica diferente, una personería jurídica diferente a la casa matriz. Es la misma entidad que está teniendo una presencia en Uruguay de forma tal que yo la voy a efectos fiscales, le voy a dar el tratamiento como si fuera una entidad uruguaya, pero no es una entidad uruguaya, sigue siendo un no residente actuando en el país. ¿Sí? En nuestro ejemplo, que puso la compañera ahí, la sucursal. ¿Sí? A diferencia de una filial, que es una entidad que se constituye en Uruguay, una sociedad anónima,
que es residente fiscal en Uruguay porque se constituyó con las normas uruguayas. La sucursal tiene la personería jurídica de la casa matriz, no es una entidad distinta. Pero a efectos fiscales las considero como si fuera una entidad en Uruguay y por tanto grabada por el IRAE. ¿Tá? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Seguimos entonces. El establecimiento permanente, de vuelta, el artículo 10 es el que nos da la definición de establecimiento permanente. Y se puede dar de 4 formas. Y esto es importante porque en alguna pregunta teórica o en algún ejemplo práctico, en un ejercicio práctico, se puede preguntar o poner algún ejemplo. Yo por lo menos tengo que primero tener claro, como diciendo, bueno, pero el IRAE graba solo las entidades uruguayas, correcto, pero también graba las entidades extranjeras que tengan un EP en Uruguay. ¿Tá? ¿Cómo se puede dar ese EP? De 4 formas. Un EP físico o material, que es el que comentaban allí como lugar fijo de negocios. Allí preguntaban, ¿una persona física puede tener un EP también? Sí. En realidad es bien discutible eso, pero cuando se habla de entidad, se incluye a las personas físicas, ¿sí? Allí decíamos, bueno, decían por allí, cuando el no residente celebra negocios en un lugar fijo de negocios en la República, ¿sí? Decía Daniel ahí, ese es el EP físico, ahora lo vamos a ver. ¿Cuándo más puedo tener un EP? Cuando tengo una actividad de construcción en el país. ¿Cuándo más? Cuando tengo una actividad de servicios en el país. ¿Y cuándo más? Cuando tengo un EP de agencia que se llama, o tengo una persona que me representa que está realizando actividades en Uruguay. Vayamos a ver rápidamente cada uno de estos casos, porque, a ver, yo creo que esto no tiene mucha complejidad, pero sí es importante que ustedes retengan el concepto y tengan presente lo que tengo que mirar cuando estamos ante una situación de esta. Si hay un no residente que tiene alguna actividad en Uruguay, tengo que ver si configura no EP. ¿Por qué? Por esto que hablamos acá. Porque si tiene EP, lo voy a poner en el IRAE. Si no tiene EP, va a pagar el IRNR. ¿Tá? Esta disyuntiva de si tiene o no tiene EP se resuelve con estos 4 conceptos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el EP? ¿Dónde está definido el EP físico material? Es el artículo 10. La norma dice, cuando un no residente realice toda o parte de su actividad por medio de un lugar fijo de negocios en Uruguay, se entenderá que ese no residente tiene un EP en Uruguay. Entonces son 3 requisitos que dice esta oración, contempla 3 requisitos. Debe haber un lugar de negocios. ¿Sí? Ahí quedó alguien hablando. Un lugar de negocios. Segundo, ese lugar tiene que ser fijo. ¿Tá? Y los negocios de la empresa se deben realizar a través de ese lugar. ¿Sí? Se tienen que dar estas 3 condiciones. ¿Tá? En cuanto al lugar, ¿sí? Esto no está dicho en la norma, sino que esto se recoge un poco de los comentarios al modelo de la OCDE, que es una norma internacional que establece una serie de comentarios respecto a este concepto, que Uruguay este concepto lo incorpora a su legislación interna, doméstica, en el año 2007, con la reforma tributaria, que es la que le da la creación al IRAE. ¿Sí? Entonces, bueno, respecto al lugar, bueno, puede ser cualquier lugar, un espacio, no tiene por qué ser propio. Yo puedo venir de afuera, instalarme en una oficina que la tengo a mi disposición, ¿sí? Y la alquilo, no importa, no tiene por qué ser mía, pero si yo tengo una presencia en esa oficina alquilada, tengo un lugar fijo a mi disposición, ¿sí? Tiene que estar a disposición del no residente. Lo tengo que usar además para llevar a cabo mi negocio. Si alquilo si alquilo una habitación en un hotel para dormir y no hago más nada, vengo de paseo, no estoy haciendo un negocio, vengo a pasear, entonces eso no refiere a una actividad comercial. ¿Sí? Incluso se habla de que tengo que ocupar ese lugar a cualquier título. Si lo ocupara en forma ilegal, eso no me evita que genere el EP. ¿Tá?
basta con la mera presencia y que ese lugar esté a mi disposición. Tiene que ser fijo, tiene que ser un lugar predeterminado, cierto grado de permanencia, la prueba de duración, es decir, cuánto tiempo tengo que considerarlo para que quede un lugar fijo. Y bueno, no hay una relación clara, no hay una definición sobre ese punto, como sí vamos a ver para los otros, pero tiene que tener cierto grado de permanencia. No es que venga un día y me voy a los 3 días. Eso no tiene un carácter permanente, ¿no? Es otro punto a considerar. Y en cuanto al aspecto geográfico, decíamos, bueno, tiene que ser fijo, tiene que estar clavado en un, digamos, inamovible en el territorio. Y bueno, ahí hay una cantidad de aspectos, como por ejemplo, si yo vengo a hacer una actividad arriba de un barco y el barco está en aguas territoriales uruguayas, el barco se va moviendo. ¿Eso me excluye el concepto de lugar fijo? No, aparentemente no. Digamos, se puede mover. Una cantera, por ejemplo, como se menciona acá. Yo voy haciendo extracción de minerales y bueno, a medida que voy realizando la actividad me voy moviendo. Arranco en una cantera, la cantera, empiezo a explotar un sector, después me voy a otro sector, después me voy a otro sector, o incluso a otro departamento, no tiene por qué ser la cantera en el mismo lugar, pero siempre dentro de Uruguay, no me debería excluir del concepto de P. ¿Sí? Todo siempre dentro del primer gran capítulo del EP físico o el EP material o el EP fijo, ¿no? Respecto al aspecto temporal, bueno, se habla de un plazo de 6 meses, de acuerdo al párrafo 6 del modelo de OCDE que yo le comentaba, pero no necesariamente por estar 6 meses se considera un lugar fijo de negocio. Podría incluso ser un periodo menor a 6 meses. O sea, puede terminar prematuramente, si el negocio está se proyecta que va a durar menos, pero termina durando más, tengo el EP igual. ¿Sí? El lugar fijo no me lo condiciona específicamente un tema temporal, pero sí de lugar fijo. ¿Sí? Y ahí es importante que esto aplica para todos los conceptos, para todos estos 4. Ahora vamos a ver los otros 3. Pero si yo tengo previsto quedarme poco tiempo y después me quedo más tiempo, soy EP desde el momento 1, desde el momento que llego, no al final. ¿Sí? Me tengo que inscribir como tal desde el momento 0, ¿tá? Desde el momento que llegué. Vamos a ver algún ejemplo práctico de esto. Y lo que es importante es que la propia ley, el artículo 10, seguimos siempre en el artículo 10, dice: la expresión establecimiento permanente comprende, entre otros, la propia ley me lista, es una lista de ejemplos, no es taxativa, es decir, si no está en la lista no tengo EP, no, me dice algunos ejemplos, me dice entre otros. Las sedes de dirección, oficinas, fábricas, talleres, minas, pozos de petróleo, canteras, cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales, y las sucursales. ¿Ah? Acá no hay duda. O sea, si estoy en una de estas cosas, no hay duda que ese es un lugar fijo de negocios. Puede haber otros que no estén listados acá. ¿Tá? Que verificarían esta condición de lugar fijo de negocios. Bien. Segundo gran concepto, el EP de construcción. ¿Qué es este EP de construcción? Y bueno, lo define también el artículo 10. Son las obras o proyectos de construcción o instalación o las actividades de supervisión vinculadas que excedan 3 meses. Acá sí me da un límite temporal. ¿Tá? Es decir, si estoy menos de 3 meses, para una actividad de construcción en particular, no voy a generar un EP. ¿Sí? En tanto no tenga tampoco un lugar fijo de negocios. ¿Tá? Si supero los 3 meses, me tengo que inscribir como establecimiento permanente de construcción. Y no incluye únicamente la actividad de construcción propiamente dicha, sino también la actividad de supervisión vinculada. Por ejemplo, no sé, supónganse estas megaplantas que se han creado en Uruguay, la planta UPM, Montes de Plata, no sé, plantas grandes de estas papeleras. Y bueno, eso exige una obra importantísima. Entonces, bueno, genera el EP no solo la construcción, sino también quien supervise esa obra de construcción.
¿tá? Si supera los 3 meses, siempre hablando de actividades en el país. ¿Tá? Eso me va a llevar a tener el EP. Y acá mencionamos en particular que las interrupciones cuentan para el plazo. Es decir, si yo hice una actividad y quedó interrumpida por un tema de específico porque se paró la construcción por algún motivo y bueno, me volví a mi país y después vuelvo otra vez, bueno, ahí se menciona, se entiende de que tengo que interrumpir ese plazo. No así, por ejemplo, si yo hago distintas actividades para la misma construcción. ¿Sí? Si hago una actividad específica y después empiezo a empezar otra y después hago otra similar o distinta, lo que se ve es la permanencia de la empresa del no residente en el país. ¿Sí? No por un proyecto en particular, sino la permanencia en fin. Si realizo varias actividades, y bueno, tendré que sumarlas todas. No puedo considerarlas en forma separada. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Esto, digamos, no tiene... Es cuestión de estar presentes en cuál es la norma y las disposiciones al respecto para después repasarlo con la ley y las diapos, ¿no? Pero a priori no tiene gran complejidad si, obviamente, acordarnos de que existen estas disposiciones. Esperen que ahí les voy a compartir el tercer bloque de diapositivas del teórico. Bien, ahí se está viendo. Sí. Se ve la diapo. Ahora pasé al EP de servicios. ¿Cambió ahí? Sí. Está. Buenísimo. Entonces, tercer caso, ¿no? Dijimos, bueno, un EP físico, típico ejemplo de sucursal, un EP de construcción, los que hablamos recién. El tercer caso, el EP de servicios. ¿Cuándo estamos ante un EP de servicios? El mismo artículo 10 nos hace referencia cuando cuando un no residente configura un EP en Uruguay y por tanto tiene que pagar IRAE. ¿Cuándo? Dice el artículo 10 en el numeral 2, cuando haya prestación de servicios, incluidos los de consultoría, por un no residente, mediante empleados u otro personal contratado por la empresa para tal fin, cuando esas actividades de servicios se realicen en relación con el mismo proyecto u otro relacionado durante un periodo o periodos que en total excedan de 6 meses dentro de un periodo cualquiera de 12 meses. Es decir, si vengo a prestar un servicio a Uruguay, si el proyecto o el servicio sea vinculado a ese proyecto u otro, siguiendo el ejemplo de que hablamos de la planta, si vengo a dar un asesoramiento, no sé, una capacitación, a determinado personal en Uruguay que va a estar, no sé, desarrollando la planta, ¿sí? Y les doy una capacitación y yo estoy en el Uruguay por un tiempo más de 6 meses, en un periodo de 12, ¿sí? En cualquier periodo de 12 meses, si supero los 6 meses, configuro un establecimiento permanente por servicios. Y me tengo que inscribir como tal en la DGI. ¿Ya? Dijimos, lugar fijo de negocios, no habla de un aspecto temporal, plazo mínimo específico. El EP de construcción habla de que exceda los 3 meses. El EP de servicio habla que excedas los 6 meses. ¿Tá? Obviamente se requieren, en todos estos casos estamos hablando de actividades en Uruguay, ¿no? Se requiere que los servicios sean prestados en Uruguay. Se requiere que días de trabajo efectivo, no solamente se requiere permanencia, es decir, tengo que estar haciendo una actividad en el Uruguay, ¿no? No es que haya estado, que me quede después un mes sin hacer, digamos, si en esos 6, si supero, no sé, si me quedo 6 meses y medio, pero me tomé un mes y medio de licencia y no hice ningún tipo de actividad, bueno, eso no lo debería computar. ¿Sí? Se mide el tiempo de la entidad, no de la persona física. Esto es muy importante porque ¿qué puede pasar? La empresa del exterior puede mandar
a Pedro, a Juan, a Jimena o a Lorena a Uruguay. Y los puede ir intercambiando. En general, lo habitual, lo que ocurre es que se manda cuadrilla de gente, o distintos profesionales por un periodo corto de tiempo. En general, estas multinacionales, para estos proyectos grandes, mandan por 30 días una persona, después esa persona se vuelve a su país y mandan otra por 30 días y capaz que vuelve la que vino originalmente. Eso no importa, porque lo que uno está mirando es la actividad de la empresa, no la actividad de la persona. ¿Sí? Lo que estamos midiendo es la presencia del no residente en el país, que es lo que genera rentas. Y en función de esa permanencia, si genera un EP, va a tributar IRAE, si no va a tributar el IRNR. ¿Ah? Y los días no tienen por qué ser corridos. O sea, puede haber, dentro de los 12 meses, puede haber hecho una actividad por 1 mes y medio, terminé esa porción, esa parte de la actividad, vine, recolecté los datos, me fui, procesé una parte, vine, procesé otra parte en Uruguay, recolecté más datos, me volví a ir. Bueno, no tienen por qué ser días corridos, tengo que sumar las permanencias en el país. ¿Tá? Y por último, el cuarto caso, que podría un no residente generar un establecimiento permanente en Uruguay, tiene que ver con lo que llamamos el EP de agencia. ¿Y qué es esto? Más allá de todo esto que de vuelta, todo esto está en el artículo 10, no me fui del artículo 10. Lo que dice la norma está pensando cuando la persona del exterior tiene en Uruguay alguien que lo representa o que hace una actividad para ese no residente en forma más o menos exclusiva. ¿Sí? Es como si tuviera un dependiente en el país. ¿Qué es lo que dice la norma? Dice, cuando una persona distinta de un agente independiente, o sea, acá lo que me está diciendo, cuando yo tengo a alguien en el país que no es alguien independiente, sino que es un agente dependiente, dicho de otra forma, que actúa en Uruguay por cuenta mía, yo no residente, tengo a alguien en el país, en Uruguay, que me está representando, que está haciendo actividades en nombre mío, se considera que yo, no residente, tengo un EP en Uruguay respecto de las actividades que dicha persona realice para mí, si esa persona que está en Uruguay, síganme, ostenta y ejerce habitualmente en Uruguay poderes que la facultan para concluir contratos en nombre del no residente, a menos que se limite a comprar mercaderías o recoger información para el no residente y que de haber sido realizada por medio de un lugar fijo de negocios no hubieran determinado un EP. ¿Qué es esto? Es bueno, si yo, no sé, Amazon, en el ejemplo que pusimos más temprano, tengo en Uruguay una persona que me está cerrando, o un banco, no sé, hablaban hoy más temprano de un banco extranjero, o cualquier empresa extranjera del exterior que a ustedes se les pueda ocurrir, que en Uruguay tenga una persona a la cual yo le di un poder, ¿sí? Formal o informal, eso independientemente de cómo esté documentado. Si tengo a alguien en Uruguay que no es un empleado mío, porque si fuera un empleado mío, no hay duda. Acá está hablando de un agente que yo puedo tener en Uruguay, que me esté obligando por sus actividades a mí, ¿sí? Como dice acá, facultan para concluir contratos en nombre mío, o sea, yo soy una empresa del exterior y hay una persona en Uruguay que está celebrando contratos con clientes en Uruguay y firmando por mi cuenta, entonces lo que dice la norma, bueno, en realidad es una persona que está celebrando negocios en Uruguay, que sos tú a través de esa persona. Entonces, eso te obliga a ti, por esos contratos que celebrás y la renta asociada a esa actividad, tener el EP en Uruguay y pagar el IRAE. Si son actividades preparatorias y no hay una conclusión, por ejemplo, visita a clientes, pero en realidad quien termina cerrando el negocio y firmando el contrato y celebrando el acuerdo es la persona del exterior, en el exterior, bueno, entonces ahí podemos decir de que no hay un establecimiento permanente.
Pero si quien está poniendo el gancho acá me está obligando a mí como no residente, entonces en ese caso existe un establecimiento permanente y por tanto la renta asociada a esa actividad tiene que pagar IRAE. Y el otro caso, que es bien claro, dice, bueno, si esa persona que yo contraté no tiene esos poderes que me obligan para concluir contratos a mí, pero mantiene un depósito de bienes desde el cual regularmente hace entrega de bienes en mi nombre, eso también me dispara un establecimiento permanente. ¿Sí? Tengo una persona en Uruguay que está haciendo entrega de bienes a mi nombre. Bueno, tener ese depósito donde tú estás entregando bienes en mi nombre, te dispara un establecimiento permanente en Uruguay. ¿Sí? Entonces, ahí hay algunos puntos claves. Verificar la presencia del no residente en el otro país mediante un tercero que actúa en él. O sea, si se verifica esto es lo que pretende atrapar este último concepto de EP de agencia. Tiene que ser un agente dependiente, no independiente, es decir, en este sentido, no dependiente en cuanto esté en mi planilla o no, sino que, digamos, para que esa persona me represente a mí y ostente poderes para concretar negocios y celebrar contratos, esa persona tiene que seguir mis lineamientos, tiene que seguir mis órdenes. Si es un corredor, si es un comisionista en el cual no trabaja exclusivamente para mí, ahí bueno, entonces ahí yo podría llegar a sostener de que no hay un EP. Por eso decimos acá que el no residente no tendría un EP en Uruguay cuando realice sus actividades en Uruguay a través de un corredor, un comisionista o un agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco de su actividad. Es decir, si yo quiero vender en Uruguay y le pago una comisión a un vendedor en Uruguay para que me concrete determinadas ventas, pero esa persona es un comisionista y trabaja en forma independiente, no actúa de acuerdo a mis órdenes, yo no le puedo indicar lo que tiene que hacer o no. Ese comisionista obviamente me contacta con los clientes, pero no celebra los negocios en nombre mío. En ese caso no hay un establecimiento permanente porque no hay una presencia del no residente en Uruguay a través de un agente en el país, sino que contrató un tercero para que realice una determinada actividad y ese tercero va a pagar su impuesto a la renta como cualquier otra, pero no hay una renta mía por la actividad que desarrolla ese tercero. Pero si la actividad que realiza ese tercero es casi exclusivamente, trabaja exclusivamente prácticamente solo para mí y yo le impongo las condiciones y le doy los lineamientos y me representa, bueno, ahí sí configuraría o me dispararía el establecimiento permanente en este caso. ¿Sí? Y después, así como les decía que para el lugar fijo de negocio establecí una lista positiva de situaciones que ameritan el EP, también el artículo 10, sigo en el artículo 10, tiene una lista negativa. O sea, que la expresión establecimiento permanente no incluye, por ejemplo, un depósito con el único fin de almacenar o exponer mercaderías. ¿Sí? O con el único fin de que sean transformados por otra empresa. O un lugar fijo de negocios con el fin de comprar o recoger información. Sí dijimos que un depósito para entregar mercadería dispararía un establecimiento permanente. No así un depósito solamente para almacenarlas, por ejemplo. ¿Sí? Son situaciones que se presentan y que los vamos a ver en los ejercicios prácticos porque hay situaciones de estas, pero recuerden de que existe esta lista positiva y esta lista negativa de EPs, y siempre que haya un lugar fijo de negocios con el único fin de que sea una actividad auxiliar o preparatoria y no sea mi actividad principal, eso tampoco dispara un establecimiento permanente. Lo que busca la norma es, bueno, tú tienes que hacer una actividad de negocios en el país. Si lo que venís a hacer es algo
que prepara tu actividad, es algo auxiliar, no es la actividad sustantiva de tu negocio, bueno, está bien, por eso no te voy a obligar a tener un establecimiento permanente y que te inscribas en el país. El clásico ejemplo es, siempre ponemos el mismo porque es bien ilustrativo, por ejemplo, una empresa que vende productos en todo el mundo y viene a hacer una encuesta de, por ejemplo, yo vendo, electrodomésticos. Entonces vendo, aire acondicionado, por decirte algo. Vengo a Uruguay y hago una encuesta de ver cuánta gente usa aire acondicionado, cuál es el clima en Uruguay, cuánto en el año, cuánto usan el consumo de este tipo de aparatos, cuáles son los gustos de las personas respecto al uso de esto. Ok, llego, soy alemán, llego a mi fábrica en Alemania y bueno, en Uruguay más o menos un 25% de las personas usan aire acondicionado, yo qué sé, con las empresas. Ok, bueno, entonces voy a decidir vender Uruguay, fabrico. Esa actividad de recolección de información, aunque esté 6 meses en el país, aunque no debería dispararme un EP porque es una actividad preparatoria o auxiliar. ¿Sí? Ese es el concepto de actividad auxiliar preparatoria, que en realidad no está definido, pero es un tema de sentido común. Ahora, les cambio el ejemplo. Si yo soy una empresa que me dedico a hacer encuestas, ¿sí? La situación cambia, porque en realidad el servicio o la actividad que ejecuta las encuestas es el core business, es mi negocio. No puedo decir de que las encuestas que levanté en Uruguay son preparatorias, porque yo me dedico a vender servicios de encuestas. Entonces, en ese caso no sería una actividad preparatoria, sino que sería una actividad sustantiva, y eso sí la tengo que considerar a efectos de la permanencia, si entra como un servicio o como un lugar fijo de negocio por todos estos temas que hablamos. Esto de actividad auxiliar preparatoria es lo que hablamos recién. Además, estas actividades auxiliares o preparatorias generalmente no generan una ganancia, ¿sí? Para la empresa, porque se está preparando para y no está haciendo su actividad principal. Y yendo al ejemplo que les comentaba recién, el tema de auxiliar o preparatorio depende claramente de cuál es la actividad de la empresa. ¿Sí? ¿Hasta allí vamos? Sí, profe. Está medio pesado este tema, es un tema bastante pesado, pero por eso no quiero ir ni muy lento ni muy rápido. Quiero ir avanzando y que ustedes vayan reteniendo, por lo menos que se queden con el concepto de establecimiento permanente, por qué es importante, porque me define si paga IRAE o paga IRNR. No se confunda con rentas en el exterior, porque las rentas en el exterior no quedan capturadas por el IRAE. Hay 4 grandes conceptos que disparan el EP. ¿Sí? No se confundan que siempre estamos hablando de un no residente. Si hay una entidad residente en el país, se acaba la discusión, porque si es entidad residente, ya me voy a mirar el artículo 3 del título 4. ¿Tá? Esto es para entidades no residentes, que como la ley bien lo indica, como sujeto pasivo de IRAE, identifica al EP del no residente. ¿Tá? Profe, es como, sí. O sea, bien entreverada la sí, pues no es culpa de la materia ni de vos que estás planteando, ¿no? Pero es como que la norma quedó bien entreverada porque creo que quisieron abarcar mucho. Pues establecimiento permanente, esta cuestión tan abstracta que planteás, por ejemplo, te puede incluir cosas que se me ocurrían mientras que vos ponías ejemplos, era, viste cuando vienen producciones de afuera, de que Warner hace 3 escenas acá en Uruguay, pero en realidad, tipo, tenés los actores 2 semanas, pero en realidad, tipo, aparte de esas 2 semanas, capaz que hubieron 9 meses de autorizaciones y contratos y productoras asociadas, y si hay acá los materiales para hacer las cosas, o tienen que traerlo afuera. Y capaz que como la economía tiene tantos intermediarios, ¿no? No es que Warner viene, sino que viene una productora que genera un ingreso del exterior adentro del Uruguay y estaría incluido dentro de esto, pero la norma es tan, ¿cómo se puede Martín, decir? ¿Cómo que elige las peores palabras? Elige las peores palabras perfecto. para decirte algo. Está buenísimo el ejemplo que ponés de la producción, porque hoy en día se está dando mucho de eso.
dependiendo de la duración digamos, si es un cortometraje, lo que sea, puede disparar un establecimiento permanente, sin dudas. Pero Y por si no, eso te digo, o tributará sea, como no, el que lee como la no norma, lo que tiene que hacer es como que tipo activa el radar de cualquier no Correcto, residente que venga a ver si le correcto. tengo que cobrar o no y Y en tu si ejemplo, va a ser cliente o no. por eso, Y puede ser cualquier cosa en realidad. y en tu ¿Entendés? ejemplo, que me sirve mucho, si vienen, no sé, representantes de Warner Brothers o quien sea, de Netflix, de lo que sea, para tramitar permisos, habilitaciones, ingreso de equipos y demás, eso creo que sí, sin temor a equivocarme, sería una actividad preparatoria, porque me estoy preparando para la actividad que voy a hacer. Después, cuando vengo a hacer la producción, ahí sí ya tengo una actividad propiamente dicha, ¿no? Es bien importante y en general, como tienen tanta visibilidad ese tipo de actividades, ya directamente se asesora a esas, digo, o puede, te digo eso como te puedo decir un concierto, no sé, un Sí, equipo sí. de básquetbol, un cuadro de fútbol que viene a ser un evento deportivo al país. ¿Sí? Esas cosas capaz que Ahí, ya están tan aceitadas que ya vienen como en correcto, en paquete, ¿no? general, Warner ya sabe y con eso quién trabajar en Uruguay, porque no son empresas correcto, jóvenes, digamos. correcto, pero sí Pero igual es no quiere esto, decir que no active alguna cuestión de este establecimiento permanente. es esto Y lo capaz que, que no es es esto algo de justamente mercado lo que, como mercadería. es Perdón. esto justamente lo que quiere capturar la norma. Y una cosa, una palabra que vos usaste bien, muy bien, al principio, es la ficción. Dijiste esto es como, no sé si usaste ficción específicamente, pero dijiste algo parecido. Justamente, la figura de establecimiento permanente es una ficción, porque en realidad la figura de P se establece a los solos efectos tributarios. No existe jurídicamente un EP. Es a los meros efectos fiscales. ¿Tá? Bien, seguimos un poquito más y dejamos por acá y la clase que viene cerramos este tema para empezar la práctica 1. Un punto importante que dice el artículo 1 del decreto reglamentario es que no configuran establecimiento permanente, esto sí está claro, y es una lista negativa, digamos, los no residentes que obtengan exclusivamente rentas puras de capital, aun cuando la totalidad de su activo esté radicado en Uruguay. ¿Sí? Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del mismo título que habla a la enajenación de inmuebles. ¿Sí? Si el no residente tiene solamente rentas derivadas del capital, producto de inversión no sé, tiene un depósito en bancos uruguayos y obtiene un interés grande, es prestamista y financió determinada operación, es accionista de una entidad uruguaya, que es una renta de capital, el dividendo que recibe es producto de un factor capital, una colocación de dinero, no sé, construyó y tiene un edificio, compró un edificio y alquila apartamentos, un arrendamiento que deriva de eso. Siendo rentas de capital, eso no se considera a efectos de la generación del impuesto de la configuración del EP para el IRAE. ¿Tá? Eso está bien claro y justamente lo que se lo excluye, dice, bueno, pará, ¿y esto por qué lo excluyen? Y porque si no, lo que te está diciendo esto, no te está diciendo que no pagues impuesto por las rentas puras de capital. Ojo, lo que te está diciendo es que no configuras EP. Lo que te está diciendo en definitiva es esto. No lo tengo acá, perdón. El cuadrito que vimos recién, lo que me está diciendo, en definitiva, es que no quedas comprendido en el IRAE, porque no vas a tener un EP por esas rentas. Lo que vas a hacer, vas a pagar el IRNR sobre esas rentas. ¿Tá? Porque además el tema del EP tiene otra complejidad. Además de que el IRAE es mucho más difícil de liquidarlo, como vamos a ver, porque se liquida el 25% sobre la renta neta, es decir, ingresos menos gastos. ¿Sí? Por otro lado, el IRNR es el 12% sobre el ingreso bruto, básicamente. Entonces, claramente, es mucho más fácil de liquidarlo. Porque no hago ninguna deducción prácticamente. Salvo algún ejemplo que después vamos a ver. ¿Hasta acá vamos?
¿Y por qué se hace esto? Perdón, que ahí me fui de tema. ¿Por qué se hace la exclusión? Porque de lo contrario, obligaría a todo aquel que hace una inversión en el país a registrar un EP. Entonces podría desincentivar la inversión extranjera en el país. Entonces, si haces una actividad empresarial, ok, tenés un EP. Ahora, si meramente tenés una renta pura de capital, como los ejemplos que comenté, en ese caso no, pero no quiere decir que no pagues impuestos. No vas a pagar el IRAE. Tributarás el IRNR a una tasa diferente sobre un ingreso diferente, sobre un cálculo diferente, pero no es que no te perdono el impuesto, te perdono que no entres en el IRAE. ¿Bien? De la parte anterior del ejemplo del compañero, la parte de las tareas preparatorias de la empresa extranjera acá en Uruguay, eso no configuraría IRPF, IRAE, ¿no? Sería IRNR. Si esa actividad preparatoria te genera alguna renta en el país, deberías pagar el IRNR. Perfecto. De nuevo, acá lo importante, y se hacen en los exámenes y en las revisiones se hacen muchas veces estas preguntas, que son un poco engañosas. El hecho de tener o no EP no significa que pague o no pague impuesto, sino lo que me condiciona es el tipo de impuesto que voy a pagar. ¿Sí? Si tengo EP, voy a tener que pagar IRAE. Si no tengo EP, voy a tener que pagar el IRNR. Siempre que la actividad que esté desarrollando en Uruguay me genere una renta. Si no me genera una renta, no tengo impuesto sobre qué pagarlo. Pero a priori te diría de que si vos mandás a alguien al país es porque por esa actividad tenés una renta, si no, no lo vas a mandar a parte del tiempo. Pero la actividad preparatoria en general no tiene una renta asociada, porque es una actividad justamente preparatoria. En el ejemplo del compañero, bueno, vengo a tramitar el permiso, pero bueno, por tramitar el permiso no estoy generando una renta. Pero es bueno sí el comentario. Ahí está. O sea, si genera renta, sí entraría dentro del IRNR. Correcto. Perfecto, muchas gracias. No, a ti. Bien, y como para darle el punto final a esto, el tema de fuero de atracción, y con esto terminamos y lo redondeamos la clase que viene. ¿Qué es este fuero de atracción? Lo que dice es que los establecimientos permanentes, o sea, si yo tengo un EP en el país, tengo que meter en ese EP va a tener que computar todas las rentas que obtenga la entidad no residente en el país. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Vayamos a un ejemplo. Tenemos una casa matriz en en Alemania, que tiene una sucursal en Uruguay. ¿Sí? O vamos a poner el ejemplo, no sé, hablaron de Santander ahora ahí. La casa matriz en España, ¿sí? Santander España tiene Santander sucursal Uruguay. ¿Sí? Por la actividad financiera. Perfecto. Una sucursal, vamos al lugar fijo de negocios, lista positiva, primer concepto, quedan comprendidos dentro del lugar fijo de negocios, entre otros, las oficinas, los talleres, sucursal. Ok, es un EP. Por tanto, ese EP se tiene que inscribir y va a pagar IRAE. ¿Tá? Por la actividad de banco en Uruguay. También Santander puede tener una sociedad anónima en Uruguay. ¿Sí? Puede ser accionista de una sociedad anónima en Uruguay. Santander, Uruguay Sociedad Anónima, que también la hay. ¿Tá? Esto no tiene nada que ver con el EP. Y además, Santander España obtiene una renta, ¿sí? En Uruguay por, no sé, vino y desarrolló una actividad que le generó una renta en el país. Lo que dice la norma es que el EP te genera el fuero de atracción. Es decir, cualquier renta que Santander España, tiene una excepción que ahora la vamos a ver, cualquier renta que Santander España obtuviese dentro de Uruguay y que no esté asociada a esta sucursal,
la sucursal lo va a tener que sumar a su renta en su liquidación de IRAE. ¿Sí? En este caso los 1.000 pesos. ¿Tá? ¿Cuáles son los límites? Porque como todo acá, hay una excepción. Dice, todo esto es el artículo 11, ¿no? Y el 63 del reglamentario. Los límites del fuero de atracción, dice, derivados del tipo de EP que el no residente tenga en el país, solo aplica para el EP físico o material, es decir, no aplica para el EP de obra, de agencia o de servicios. Es decir, en mi ejemplo, el fuero de atracción aplica porque tengo una sucursal. Si el EP que yo genero acá es por servicios, es por agencia o es por construcción, ¿sí? En esos casos el fuero de atracción no aplica y por tanto no tengo que sumar al EP esa renta de 1.000 pesos que comenté en este ejemplo. ¿Sí? La norma dice: los establecimientos permanentes de entidades no residentes computarán en la liquidación del IRAE la totalidad de las rentas obtenidas en el país por esta entidad del exterior. Y lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a aquellos establecimientos permanentes que verifiquen las hipótesis de los literales 1 y 2 del artículo 10, que justamente los literales 1 y 2 son el EP de construcción y el EP ¿cómo es? De construcción y de servicios, y el 63 agrega que también no computarán para el fuero de atracción si el EP que está generado es por agencia. O sea que el único que me genera ese fuero de atracción, esa esponja, eso que te atrae las otras rentas, en la liquidación del LP, es la del LP físico material, el primero de los que vimos hoy más temprano. ¿Sí? Y dentro de estos puntos también cabe señalar que se excluye, esto es importante, está en el artículo 63 del decreto reglamentario, si hay una operación entre la casa matriz, si esta renta de 1.000 se generase por una operación entre la casa matriz y el EP, ¿sí? Ahí no se considera como dentro del fuero de atracción. Y también, esto lo dejo planteado y lo vemos en la clase que viene, se excluyen los intereses de préstamos que la casa matriz le haga u otros establecimientos permanentes le hagan a esta sucursal, o cuando el EP en Uruguay, porque el EP en Uruguay no los puede realizar por la regulación del Banco Central. Es decir, esto es una norma específica para bancos, en donde si la casa matriz obtuvo una renta derivada de una actividad de financiamiento que se hace a través de la casa matriz porque el establecimiento permanente en Uruguay, en nuestro ejemplo la sucursal, no lo podía hacer por un tema de Banco Central, porque bueno, no le daba el encaje o porque tenía una regulación específica, eso también se excluye del fuero de atracción. Pero ahí, importante que quiero que les quede claro es estos conceptos. EP me genera, si tengo un EP o no, me determina si pago IRAE o IRNR siempre respecto a actividades y rentas de fuente uruguaya. Segundo, cuando hay un EP, hay 4 conceptos: EP físico material, de construcción, de servicio o de agencia. Tercero, está el concepto, quedan excluidas las rentas derivadas exclusivamente del factor capital. Cuarto, hay un concepto de fuero de atracción que solo lo tengo que considerar si el EP es por lugar físico, por lugar fijo de negocios. Si tengo un EP, lugar fijo de negocios, una sucursal, las demás rentas que mi casa matriz, ¿sí? Que yo tengo afuera, que tenga en el Uruguay, se las voy a tener que meter a esa sucursal y liquidar IRAE. Y no va a pagar IRNR por esas otras rentas porque las absorbe el establecimiento permanente. ¿Sí? Y hay algunas exclusiones vinculadas a operaciones entre esta sucursal y su casa matriz, así como también exclusivamente los intereses de préstamos que la casa matriz realice directamente a Uruguay
cuando la sucursal que está en Uruguay no los puede realizar por regulaciones del Banco Central. Este último punto es exclusivamente para instituciones de intermediación financiera, ¿tá? Para bancos que están regulados por la ley de institución financiera. Con esto cerramos, digamos, el aspecto subjetivo. La clase que viene repasamos el aspecto espacial, o damos, mejor dicho, no repasamos el aspecto espacial y el aspecto temporal, y le damos de lleno a la práctica 1, que es lo que va a resultar ya mucho más atractivo y menos aburrido para ustedes, y no tanto monólogo para mí. Con esto terminamos. Les dejo un saludo. Cualquier duda, me avisan. La clase que viene, el lunes, empezamos con estos temas. Y las diapos ahí están comentando, están en el EVA. Tienen que estar en el EVA ya subidas. Ya el otro día confirmamos que al menos la primera estaba. Los que están en zona franca no pagan ningún impuesto. Los usuarios de zona franca están exonerados de IRAE. Lo vamos a ver cuando hablemos de exoneraciones. Creo que no me faltó más nada.